Bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. Yo soy Víctor. Y yo soy Sergio. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí todo tranquilo. No tantas películas como otras veces, pero Concuerdo. pero sí muchas cosas que hacer, al menos por mi parte. Sí, Cosas que a igual. lo mejor no puedo decir en este podcast, pero que Vaya. muy pronto lo podrán ver. Excelente, eso hasta a mí me entusiasma. Sí, deberías. Está quedando bien. Oh, qué bueno. Problemas técnicos que trazan todo como siempre, pero está avanzando la cosa. Excelente. No, pues me da mucho gusto escuchar eso. Fíjate que para el tema del día de hoy, Ajá. quería hablar de algo que no hemos hablado. Y justamente ahorita estoy muy clavado con lo documental, por el proyecto que estoy desarrollando. Y que ahorita estoy aprovechando la residencia en la que fui seleccionado en un festival de cine panameño que se llama Felicidades Campadoc. otra vez. Creo que no te he felicitado oficialmente en el podcast. Gracias. Y justamente me di cuenta que quería hablar del documental, ¿no? En el podcast. No solo Ajá. por la experiencia, no solo porque me apasiona, no solo porque es un tema que pocas veces hemos explorado, sino que se me ocurrió un tema muy concreto del cual me encantaría platicar contigo y que creo que también tú vas a servir perfectamente como para que los espectadores que quizás no están tan adentrados en el tema puedan identificarse y hacer preguntas a través de ti. Lo que sea que se te ocurra, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver con el documental. Y bueno, obviamente ya están leyendo el título, que tengo un título muy específico para cómo se va a llamar este episodio. Ok. Y básicamente quiero hablar de lo que se le conoce como las campañas de impacto. No sé si tú has escuchado ese término, Víctor, anteriormente. Sé que una vez fui a un evento contigo en la que mencionaron ese término, pero Ok. no lo tengo muy en claro, así que hay aparte para los que no saben, ¿me puedes explicar qué significa eso? Sí, claro. Fíjense que últimamente... digo, también para mí es un término nuevo, ¿no? Y creo que es un término que está cobrando mucha fuerza en los últimos años. Yo lo descubrí casi, creo que por primera vez justamente el año pasado. No sé si fue el año pasado o hace 2 años, pero casi seguro que fue el año pasado. Sí, creo que lo Ajá. escuché por primera vez en una conferencia en el FIC o algo así. Tengo vago recuerdo de que alguien Ok. dijo eso. Bueno, no sé exactamente a qué experiencia te refieres Sí, a tú. lo mejor tú no estabas ahí. No sé. Sí, bueno, no sé, o sea, porque este es un término que se usa hasta el momento en el documental, porque pues sabemos que el documental tiende a ser mucho más de características sociales, o a veces tiene como objetivos muy concretos de evidenciar, de denunciar, de crear una conciencia, ¿no? O sea, de que el espectador se sensibilice con ciertos temas, ¿no? Ajá. Y justamente pensando en eso, la campaña de impacto queda muy bien en el documental porque básicamente es desarrollar una estrategia que acompañe a esta película para que la película documental, la experiencia no termine una vez que llega a las salas. Y antes de seguir hablando del tema, quiero como antes presentar unos antecedentes, ¿no? El documental, una de las características fundamentales es que se basa mucho en la realidad, ¿no? Trabajas con personajes reales, ¿no? Así es. Trabajas con personas reales. Personas materiales, lugares y espacios que van a existir aún y después de que termines de hacer la película. Que existen antes de la película, ¿no? Entonces tú intervienes, ¿no? En esa realidad, en esos personajes, en esos espacios, en esos contextos, con esos materiales, y trabajas en una construcción narrativa, obviamente subjetiva, porque por más documental que sea, es cine y depende de una visión, ¿no? Autoral, ¿no? Entonces esto de que el Ajá. cine Claro. documental es objetivo es imposible, no se puede, ¿no?
Y eso se ve incluso en la ficción y pasa lo mismo con el documental porque puede ser ficción, puede ser documental, pero sigue siendo cine, ¿no? Exacto, ¿no? Contamos historias en nuestro caso, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces es algo, y en el documental entra mucho el tema de la ética, que debería entrar también en ficción y también se toca a veces el tema y a veces también lo hemos platicado, ¿no? Esto del separar la obra del autor, ¿no? Los autores que a veces tienen metodologías como muy extremas o que traspasan a los actores, ¿no? O cuáles son los límites, ¿no? Entonces en el documental también existe y se reafirma mucho más el tema de la ética porque no estás trabajando con actores, sino estás trabajando con personas reales e insisto, cuando tú intervienes pueden pasar dos cosas. O puede pasar algo muy bueno o puede pasar algo muy malo. O sea, tú vas a generar un cambio en la vida de la persona, de los espacios, ¿no? Y muchas veces uno quiere hacer un documental porque quiere generar un cambio, ¿no? Y de hecho, no sé si, Víctor, tú alguna vez te has preguntado o has debatido esta idea de si el cine puede cambiar el mundo, ¿no? O sea, muchas veces no sé, nos planteamos, ¿no? Las transformaciones que pueden llevar a cabo las películas, ¿no? No solo en nosotros como individuos, sino también llevarlo a un nivel más macro y cómo influyen en las sociedades, en la cultura popular, ¿no? No sé, o sea, como que es un tema, ¿no? Que al menos yo sí me he cuestionado un poco. Sí, yo igual. Y tengo mis posturas, ¿no? Sí. No sé tú si alguna vez también te lo has hecho esa pregunta, ¿no? ¿Y qué tienes que decir al respecto? Quiero creer que sí, hasta cierto punto. El cine a lo mejor, más que nada, muchas veces refleja el estado de una sociedad más que provocar el cambio. Ha habido unas cuantas excepciones, pero generalmente nomás reflejas cómo estamos en la sociedad actualmente. Aunque sí puede contribuir mucho, por ejemplo, las campañas de diversidad de razas y de géneros, en el cine, en lo que las personas que vemos en pantalla, todo eso, por ejemplo, podría provocar un cambio en cuanto a que la gente se acostumbre o se normalice ver gente de muchas razas o sexos, géneros, en pantalla y tratándolo siempre como personas, ¿no? Claro. Yo pienso mucho en que ver películas con más diversidad de personas puede afectar mucho que esas personas sean más aceptadas en la vida real, o al menos que la gente entienda que ese es otro modo de vivir que también es válido y que esas personas existen. Claro. Y pues ese es un ejemplo que se me ocurre de un cambio que a lo mejor el cine puede contribuir o ayudar a una causa. Sí, o sea, justamente es un tema, ¿no? El de la visibilidad, ¿no? Sí. O el romper estereotipos, ¿no? También, la diversidad, como tú mismo dijiste, ¿no? En historias, en culturas, de todo tipo, ¿no? Entonces, es un punto muy bueno y me parece también muy válido y que es un tema, ¿no? También, ¿no? Hoy en día en la actualidad, pero justamente yo desde la óptica del documental he conocido y sabido de ejemplos de películas que han llegado a transformar esa realidad, que han logrado generar cambios y acciones que y no sé, a mí eso me parece una idea hermosa, ¿no? Me parece una idea casi increíble, ¿no? Que una película trascienda, ¿no? Trascienda de su función de llegar a un espectador, de sensibilizar, de contar una historia, de partir de una empatía, ¿no? O sea, no sé, todo lo que conocemos, ¿no? Y preconcebimos del cine. O sea, que insisto, que una película pueda llegar a lograr cosas es más increíble. Y quiero poner algunos ejemplos para contextualizar y entender a qué es a lo que me refiero. La directora Lucía Gaja, mexicana, documentalista mexicana, justamente habla de ese tema. Y yo no he visto tristemente nada de lo que ha hecho todavía,
pero me llama mucho la atención y lo que sé de este caso que quiero contar es por entrevistas, ¿no? Por diálogos donde la han invitado, donde ha platicado del tema, ¿no? Que pueden encontrar en YouTube, ¿no? Muy fácilmente. Que también invito mucho a eso, ¿no? A que la gente que le interese o que le pueda llamar la atención estos temas, que busquen, ¿no? Porque en YouTube y en Facebook hay una cantidad, sobre todo ahorita con la pandemia, ¿no? Se han visibilizado, se han acentuado un montón de espacios, de lugares, de actividades como entrevistas, encuentros, diálogos con directores, ¿no? Con cineastas, en donde pueden contar sus experiencias, ¿no? Entonces, en una de esas, escuché a Lucía Gaja y decía que ella, creo que una de sus primeras películas, quería contar las historias de las mujeres que están en prisión, ¿no? Como que es todo un tema, ¿no? En las condiciones en las que viven. Muchas veces ni son pues están ahí por error, ¿no? No deberían, porque no deberían de estar ahí en primer lugar, ¿no? Entonces, en su proceso por buscar y seleccionar y adentrarse a ese mundo, encontró a su personaje, ¿no? Y hizo, no sé si es un cortometraje o si es un largometraje que se estuvo proyectando en los festivales de cine. Y esa pieza llevó a que años después se reabriera el caso de ese personaje y que contribuyera a su salida, ¿no? De la prisión. Y ahí es donde tú dices, ¿no? De wow, ¿no? O sea, quizás si la película no se hubiera hecho, el caso seguiría cerrado, ¿no? O es más, no se consideraría el por qué volverlo a abrir, ¿no? Exacto, sí. Y que es un tema, de hecho, que hasta ha pasado varias veces. Creo que también con el de Thin Blue Line, que es un clásico de Errol Morris, documental. También toca ese tema, ¿no? Es como una historia, y son historias como que se han visto, ¿no? De personajes que están en prisión por crímenes que no cometieron, ¿no? Que están, erróneamente, ¿no? ¿Cómo se les dice? Sentenciados, ¿no? A vivir su vida en prisión. Y llega un documentalista y se entera y expone y cuenta y demás. Y a veces eso puede contribuir a que se reconsideren cosas, ¿no? Y pues llegar a este punto se me hace como increíble, ¿no? Casi como utópico e imposible, ¿no? El poder considerarlo, ¿no? Y es, por ejemplo, un caso positivo, ¿no? Es como lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno podría llegar a aspirar, ¿no? Y que puede ser un objetivo. O sea, tú puedes marcarlo como un objetivo desde la preproducción, desde que estás concibiendo la historia, y eso es un consejo, ¿no? O un tip que dio Carlos Mendoza, también documentalista. Él es de la productora Canal 6 de Julio, que también, si buscan fácilmente, pueden encontrar sus documentales y entrevistas y demás. Él comenta justo eso, que para él ellos sí plantean objetivos de por qué están contando esta historia, qué es lo que quieren lograr y llegar para llegar a los espectadores, ¿no? O sea, quieren concientizar, quieren evidenciar, o qué es lo que o quieren generar un cambio, quieren generar una acción. Entonces, me parece también algo como muy interesante, ¿no? Que tú puedes plantearte objetivos, ¿no? De por qué, para qué, por qué la película. Y es eso, o sea, no es nada más la película, sino cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser la interacción con el público, ¿no? Porque la esperanza es que le cause algo, que le ocasione algo. Por ejemplo, también la típica sería como, no sé, supongamos que existe un personaje... bueno, ya hablamos de un caso en el que un personaje convicto no debería estar convicto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de un caso opuesto. Supongamos que queremos hablar de una figura muy glorificada, ¿no? Una figura, una celebridad, ¿no? Que la gente tiene una gran conexión por el arte que hizo, porque fue muy popular, porque trascendió en todo el mundo. Pero queremos hablar de que en realidad fue una persona que se le descubrió que hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y tu objetivo como documental es contar esas historias que están escondidas, ¿no? Y que ayudan a desmitificar quizás un poco esta figura y decir que no era perfecta, ¿no? Entonces también eso tú lo puedes ir planteando, ¿no? No con el objetivo obviamente de querer causar daño a esta persona o a esta figura, sino de que no, o sea, yo sabiendo estas historias
quizás de abuso, ¿no? Quizás de malos tratos que existen y que no se documentaron porque la figura era tan grande. Yo quiero que podamos cuestionar esa figura, que podamos entrar en debate, que podamos, ¿sabes? Quizás resarcir la justicia, ¿no? O no sé, ¿no? Entonces, o sea, estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? Pero también existen piezas que pueden girar en ese punto, ¿no? Pero siempre tienes que definir muy claro qué es lo que quieres, ¿no? Y cómo quieres que el espectador, cómo quieres que dialogue con el espectador. Entonces, para poner ahora sí un ejemplo concreto, muy puntual, es el del documental mexicano también de Presunto Culpable. Ajá, Presunto sí. Culpable fue uno de los documentales más vistos, más exitosos a nivel mexicano, pero que también se vio visto de una muy fuerte controversia. Y toca el mismo tema. Es un personaje masculino que encarcelaron por un crimen que no cometió. Entonces, ahí lo interesante es que es un documental que sigue el proceso legal, ¿no? Que el caso no sé si ya estaba cerrado o estaba por cerrarse. Entonces, los documentalistas que tenían experiencia legal, ¿no? Que tenían una experiencia más por esos ámbitos, deciden hacer una pieza audiovisual, documental, que acompaña el proceso con la intención de comprobar su inocencia, ¿no? El problema, o bueno, quizás no lo vieron así, ¿no? Y fue un error que cometieron, es que ellos también graban, y que también me parece algo muy admirable, ¿no? Graban como estos momentos en donde el personaje debate, ¿no? Con una especie de juez, creo, y también debate con un testigo, que este testigo afirma haber visto al personaje protagónico y él es la razón por la cual lo meten al bote, ¿no? Porque tienen un testigo que afirma haberlo visto que estuvo en tal lado a tal hora, ¿no? Cuando en realidad el personaje dice que eso nunca pasó. Entonces estamos hablando de que claramente este personaje testigo funge como un rol antagónico en la película y justamente cuando se estrena la película pone una demanda porque de daño de imagen, ¿no? Sí. De que la película dañaba su imagen y porque obviamente mucha gente que la llegó a ver o se enteró, dijo, ah, tú eres el malo, ¿no? Básicamente, o tú eres este Sí. vato que estuvo ahí causándole conflicto a este personaje y pues... Y digo, no, o sea, y digo, yo viendo el documental, teniendo un contexto y un panorama, yo sé muy bien que esa persona no lo hizo por molestar, sino que seguramente le dijeron que lo hiciera, ¿no? Lo agarraron, la policía, ¿no? Porque la policía obviamente pone testimonios de que también para mandar a este personaje al bote, y pues obviamente Ajá. quién cuestiona a la policía, ¿verdad? Y justamente se buscaron un testigo que estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y lo estuvieron presionando, o le dijeron que le iban a dar tal moche, o lo amenazar, o sea, sabes, como que yo sé que eso pasa en esta realidad, yo sé que eso pasa en México, y me queda claro que este personaje, lo llevaron a esa situación, ¿no? Y ni modo, él tenía que ir y decirlo, mantener una mentira, ¿no? Porque, pues no sé qué le habrán dicho, qué le habrán hecho, ¿no? Entonces también yo, o sea, como entiendo ese contexto, pero ese contexto nunca se ve reflejado en la película. Entonces, por lo tanto, un espectador casual común quizás no se hace esas preguntas y se queda con... Y también la fuerza que tiene el cine de generar empatía por este personaje que está preso, por algo que no cometió, y ver a esta persona que tiene este rol antagónico y que sabes que está mintiendo, pues dices, ¿cómo es posible, no? Entonces Sí, entiendo claro. muy bien que le dañó la imagen, por supuesto, claro que sí, ¿no? Y entiendo muy bien la demanda que él llevó a cabo, entonces eso alentó la película, detuvo la película y ya después no sé cómo se resolvió y la película volvió a estar en cartelera, pero es el caso extremo y al que nadie quiere llegar, ¿no? O Pues sea, recuerdo que la censuraron, ¿no? En el cine. O sea, la volvieron a... sí, La quitaron exacto, y sí, luego, la quitaron. digitalizaron la cara de este personaje y la volvieron a poner. Y así Sí, pasó no varias sé, veces, no con sé, varias personas. no sé qué fue lo que hicieron, pero se resolvió y volvió a Ajá. estar en salas, como tú dijiste. Pero sí hubo un momento en el que se detuvo. Los realizadores abogaron que estaban en su libertad de expresión y demás y que no sé qué.
Y no sé si no sé en qué terminó el asunto, pero, y digo, lo pueden buscar, digo, la verdad, tampoco se queden con Sí. todo lo que estoy diciendo aquí, ¿verdad? Tampoco me lo sé de memoria, pero sé que eso fue algo que pasó y lo quiero poner como un ejemplo para contextualizar y decir, como eso no es a lo que queremos llegar. Y quiero poner un último ejemplo para ya empezar a hablar del tema de las campañas de impacto. Pero esto es como un antecedente y una serie de ejemplos de documentales, de películas que han logrado trascender. Porque también el personaje la película termina con que el personaje lo liberan, ¿no? De alguna manera, también el que ellos hayan estado ahí seguramente también generaron alguna presión, generaron que se reconsideraran algunas cosas, ¿no? Insisto, fue un proceso de acompañamiento con el personaje, ¿no? Que también me parece algo como muy valiente porque pues son personas que están solas, ¿no? En confinamiento, ¿no? Que difícilmente ven a su familia, entonces que alguien más pueda estar ahí como para contar su historia, también se me hace como algo muy, muy digno, ¿no? Muy, muy valiente, pues muy preciado, ¿no? Un esfuerzo muy preciado, pero pues también hay que saber contemplar, ¿no? También hay que saber quiénes están formando parte de la película, el rol que van a tener y también, insisto, el poder que tiene el cine, ¿no? Entonces, bueno, ya establecimos ejemplos, ya hablamos un poco de las posibilidades que tiene el documental. Entonces quiero hablar ya específicamente de lo que son las campañas de impacto. Y quiero poner también un ejemplo muy reciente, que es el documental mexicano también. Digo, yo voy a hablar mucho de documental mexicano porque me encanta y porque estoy muy al pendiente y porque creo que se hace muy adivinar muy buen cine. ¿Cuál vas a decir? A ver, adelante. ¿Vas a hablar de lo de hasta los dientes? Es correcto. ¡Oh! Es correcto. Ya huevo, sí. Sí, es un tema del que hablo también mucho porque, Ajá, por ese ángulo. Sí, también lo mencionamos en un video ensayo, ¿no? Creo que fue el de Sí, creo arte que y cultura. Sí, es correcto, sí, es correcto, es verdad. Para que vayan a verlo, el videoensayo que hicimos del arte y cultura es correcto, del cine mexicano y lo que se está haciendo actualmente y los retos, ¿no? Y las crisis a las que nos enfrentamos. Sí. Se lo recomendamos para que lo vean. Sí, justamente hasta los dientes, que está en Netflix para que también lo vean, para que no se queden con la duda. Para que investiguen y revisen que no me estoy inventando nada de esto, ¿verdad? Hasta los dientes es un ejemplo muy, 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 muy reciente y muy exitoso en el sentido de la campaña de impacto, porque el documental se hace con el claro objetivo de limpiarle el nombre a los dos estudiantes de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, que por 9 años, 10 años, el Estado había dicho que el ejército los había matado porque según esto eran criminales, ¿no? Armados hasta los dientes, ¿no? Ajá. Entonces, por años la familia de estos personajes, de estas personas, estos estudiantes, querían limpiar su nombre y buscar justicia, ¿no? Y ¿cuándo fue? En 2018, ¿no? 2018, 2019, el Estado mexicano por fin reconoció que ellos tuvieron la culpa, ¿no? Que fue un error del Estado, del ejército, y hicieron una ceremonia y dijeron que no, que ellos eran alumnos, más allá de que fueran de excelencia o no, eran alumnos que murieron por pues fue una falla de la operación, ¿no? Y que es todo un tema, ¿no? El hablar de la violencia en México, del narcotráfico, de lo que nos ha impactado y generado, y cómo también es este daño colateral, ¿no? Que a veces le dicen y que en realidad se me hace como también quizás algo muy frío, porque son personas, ¿no? Y hasta los dientes nos cuenta la historia de estos personajes, nos cuenta la historia de sus familias, de su lucha, y acompañados de unas asociaciones, como Todos Somos Jorge y Javier, ¿no? Del Tecnológico también, sí. Es que creo que hubo 2 o 3, ¿no? No recuerdo bien cuántas fueron, pero sí hubo un par de asociaciones que se asociaron con el proyecto, entendían perfectamente, eran empáticos con la causa y sabían que la película podía ayudarlos a limpiar ese nombre. Y ya se limpió el nombre, falta buscar la justicia, que es lo más difícil, ¿no? Pero fue un primer paso de lo que los documentales son capaces de hacer. Y ese éxito primero de limpiarles el nombre, que a mí me parece súper significativo, porque es lo mínimo que pudo haber hecho el gobierno mexicano en todos estos años. Sí, aún no puedo creer que haya pasado eso. O sea, de que un documental haya logrado que el gobierno acepte que la cagó. O sea, increíble. Exacto. Sí, claro, porque obviamente pues el gobierno nunca va a decir que fue su culpa, ¿no? Pero que... No. Y de hecho pasaron
pasaron 2 administraciones, ¿no? Porque eso fue en Calderón, pasó Peña Nieto y fue hasta ahorita con Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual Sí, presidente, que por fin se pudo llevar a cabo esa ceremonia, y esa disculpa, esa aceptación del error. Que sí, que mucha gente dice, ay, de que, ¿y eso qué? Pero no, en realidad es muy significativo, y más si ven el documental, más si conocen esa historia, y deja tú conocer la historia, contextualizar que no es la única historia que seguramente ha pasado algo así, ¿sabes? Que mucha gente seguramente ha sido víctima de situaciones parecidas, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, sí importa mucho que el gobierno pueda reconocer sus errores, porque es que el primer paso, ¿sabes? Es el primer punto de partida para lograr esa justicia o buscar un mejor cambio, ¿no? Entonces, que una ajá. película acompañada de una asociación civil, acompañada de estudiantes que están muy indignados con el tema y que quieren justamente apoyar esta causa, se logra eso, ¿no? Entonces, eso es una campaña de impacto, una estrategia que acompaña la película, que puede pensarse desde dentro de la película y que puede considerarse casi como una especie de marketing, porque complementa y forma parte de la película, pero también puede ayudar a abrirle puertas a la película, porque supongamos que tienes un tema, pues del medio ambiente, que un poco que tiene que ver mi proyecto, o tienes un tema muy fuerte, ¿no? Un tema en donde te das cuenta que existen muchas asociaciones civiles que te pueden acompañar, que te pueden apoyar de alguna u otra manera. Pues incluso podrías desarrollar una campaña de impacto para que la película o el proyecto que tú estás haciendo, que está perfilado en derechos humanos, que está perfilado en el tema de los convictos, de la gente que está presa, las condiciones en las que viven, ¿no? Que está perfilado en el limpiarle el nombre, en denunciar un crimen, que está perfilado en esto, en otros temas. En realidad hay muchas asociaciones civiles, tema de desaparecidos, ¿no? Hay muchas asociaciones civiles, hay muchas instituciones o espacios o lugares, ONGs, que están perfiladas en ciertos temas, que trabajan ciertos temas. Entonces tu película, pues ya no, o sea, una cosa es hacer la película, claramente, ¿no? Una cosa es llevar a cabo el proyecto, ¿no? Pero el que tú puedas considerar, el que tú puedas trabajar, el que tú puedas ir desarrollando y pensando, si tu película puede tener... O sea, es que a lo que voy con esto de la campaña de impacto y que me llama mucho la atención y que es algo que quiero comentar es que la película ya no solo es una película. O sea, sí, llega a salas y ese es el objetivo, pero puede encontrar otros espacios y otros públicos, ¿no? Justamente al estar perfilada en estos lugares que tienen que ver con el tema del que tú estás hablando, ¿sabes? Y eso me parece muy importante y muy interesante porque quiero hablar de este tema al que también hemos hablado mucho y que también toca un poco el tema de la arte y cultura. O bueno, otros también temas que hemos hablado, ¿no? En podcast incluso del cine mexicano, porque pues somos mexicanos, Sí, que es el de la distribución, ¿no? O sea, y lo que implica llevar a cabo una película. Hacer cine es no solo un trabajo colaborativo, es un trabajo que involucra dinero, ¿no? Para equipo, para viajes, para catering, ¿no? Para los alimentos, para coordinar tiempos, contratar actores, y si es en ficción, ¿verdad? Y si es documental, en viajar a estos espacios, insisto, el equipo técnico, ¿no? Eh, los eh, permisos, los permisos, o sea, involucra muchos factores. La sí, música, ¿no? la música, Derechos, ¿no? todo lo de Etcétera, ¿no? postproducción, sí, Exacto, postproducción que es carísimo, ¿no? sí, Bueno, entonces, o sea, hacer cine no es fácil, ¿no? O sea, y eso lo tienes que saber no, desde un principio. Involucra gente, involucra dinero y una increíble cantidad de pasión, ¿no? Y de resistencia, ¿no? Y de paciencia también. Entonces, entendiendo eso, que para hacer cine es muy complicado, bueno, luego está la otra parte, la distribución, que después de llevar a cabo todo este proceso de años, de esfuerzo, de dinero, de frustraciones y victorias, conocer que el panorama de distribución mexicano y latinoamericano es muy arduo, porque estamos compitiendo con las propuestas comerciales, con las propuestas de Hollywood, que tienen toda la publicidad del mundo, todos los recursos del mundo, que forman parte ya de nuestra cultura, de popular, ¿no? Gracias a este mundo globalizado, en el que todos estamos más conectados. Entonces, y no por decir que está mal, ¿no? Sino por decir que estamos enfrentando una gran cantidad de propuestas, ¿no? Entonces,
el tiempo que dura en pantalla estas películas, ¿no? La falta de acceso que llegan a tener por lo mismo, por los horarios, porque como no tenemos tantos recursos, la gente no sabe que existen estas películas, ¿no? No saben que ya están en cartelera, ¿no? No tienen idea que se están haciendo estas cosas, ¿no? Entonces es como decir, bueno, la típica, ¿no? Y esto aplica para lo que sea que estemos haciendo de cine, ¿no? O sea ficción, o sea documental, que es que uno le invierte tanto tiempo a esos proyectos, uno cree tanto en estos proyectos y uno lo que más quiere es que se puedan ver, como para que difícilmente puedan llegar al espectador común. Porque sí están los festivales de cine y son un espacio muy importante y muy valioso y que celebran incluso quizás el cine, pero que también tienen el conflicto de que son públicos nichos. O sea, ¿quién va a los festivales de cine en realidad? Pues la gente que sabe de cine, ¿no? Que conoce, o son estudiantes o que trabajan de eso, ¿no? Entonces son circuitos muy cerrados en realidad. Entonces, ¿quién está viendo tu película? ¿Quién va a ver tu película? Y lo más importante de todo, ¿quién quieres que vea tu película? Honestamente, ¿no? Y si quieres que la vea el espectador común, el espectador casual, un espectador joven, un espectador que no está en estos circuitos o que difícilmente puede llegar a acceder a estos espacios, pues entonces dices, pues ¿vale la pena hacer esto? ¿O cómo puedo hacerle, ¿no? Para poder llamar la atención de esos espectadores, ¿no? Y la campaña de impacto es un factor, es una herramienta, es una estrategia que ayuda a delimitar tu público, que ayuda a delimitar a quién quieres llegar y que te puede ayudar a que puedas llegarle a esas personas, porque vas a estar apoyado de asociaciones, de aliados, de ONGs, de gente que está interesada y apasionada por el tema, ¿no? A que puedan crear una estrategia en conjunto para, bueno, principalmente, y sí, o sea, más que nada, para poder generar un cambio, ¿no? Y quizás eso también te pueda ayudar a llegar a espectadores a distintos públicos, ¿no? Porque, y quiero poner un ejemplo de que existe Ecocinema. Ecocinema es básicamente como, no sé cómo describirlo, es como un proyecto que lleva cine a distintas comunidades y áreas, ¿no? A distintos como sectores, pero que es un proyecto sustentable. O sea, las proyecciones que ellos hacen de alguna manera están pensadas para no contaminar lo menos posible. Una cuestión así, la verdad, no tengo muy claro cómo funciona el asunto, pero va perfilado de esa manera, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, tienes una película del medio ambiente, medioambiental, encuentras a este posible aliado y, bueno, da la casualidad que que Ecocinema sirve para proyectar, hacer funciones, ¿no? Entonces tu película va a ser vista en distintas partes y vas a encontrar públicos que quizás no te hayas imaginado, si es que no has definido y trabajado en a qué público quieres llegar. Y que, pues qué mejor que también que sea con alguien que sabe, que tiene muy presente esta cuestión del medio ambiente y que justamente las funciones que ellos organizan y hacen están pensadas para ser lo más sustentables posibles, ¿no? Y es como un ejemplo de un posible aliado, de una posible nueva manera de repensar la película. Y vuelvo a eso, o sea, la película ya no solo llega a cines, la película ya no solo, y que insisto, que es muy difícil llegar y que es muy difícil que la gente pueda verla, sino que puedes crear una estrategia para que pueda llegar a otras partes. Incluso puedes generar una estrategia para que la película sea vista y sea puesta y se vaya y sea dirigida a la gente que toma las acciones, ¿no? A la gente que trabaja en gobierno, a la gente que trabaja en lugares donde pueden tomar decisiones y acciones para hacer esos cambios que uno está buscando, ¿no? No que ese sea el público último, ¿no? Pero que puedes crear una estrategia para que llegues a ese tipo de personas, ¿no? Entonces, de eso trata las campañas de impacto. Buscan una manera de generar una estrategia que te ayuden a determinar mucho para qué quieres hacer la película, para qué estás haciendo esta película, ¿no? Y si tu película puede ser algo más, si tu película puede generar algo más, puede trascender y ocasionar un cambio, ¿por qué no hacerlo, no? ¿O valdría la pena hacerlo? Entonces, a como lo entiendo, una campaña de impacto es básicamente como apuntar a lograr un cambio social. Sí, ese es el objetivo en realidad. Yo ahorita me clavé mucho con el tema de los públicos, porque también es como un extra, sí, ¿no? Pero en realidad uno busca hacer una campaña de impacto porque estás haciendo una película con un tema que te importa y quizás estás pensando en que la película podría generar un cambio.
Entonces, porque, insisto, los ejemplos que yo puse, sobre todo los primeros, hasta los dientes sí, no es si siempre estuvo pensada pero sé que muy seguramente el objetivo del director desde un principio era limpiar el nombre, ¿no? Y buscar justicia, ¿no? Sí. O sea, creo que eso sí estaba muy definido para él desde un principio, y no sé en qué punto o en qué momento habrá encontrado estos aliados y juntos desarrollaron esta campaña para que... y también tienen la fortuna de que la película llegó a Netflix, entonces también eso genera un público mucho más amplio que puede llegar, y que apoyados de una especie de campaña de impacto, ¿no? Una estrategia que está buscando, que está presionando, que está insistiendo en estos temas, que sigue explorando estos temas, ayudó a empezar a generar esa presión, ¿no? Ayudó a que el tema fuera popular, ayudó a que el tema no se olvidara, ayudó a que el tema se mantuviera fresco, y genera indignación porque había pasado tanto tiempo. Entonces eso seguramente con Netflix, con el apoyo, traer de vuelta el tema, que lo vio muchas personas, que hablaron los medios de comunicación justamente por lo mismo, y insisto, apoyados con asociaciones que seguían hablando del mismo tema, llevaron a que llegaron a donde tenían que llegar, que lograron ejercer esta ceremonia en donde reconocen el error. Pero en el caso de Lucía Gaja, o sea, yo creo que eso es la película también por una relación íntima, ¿no? Y empática con su personaje, queriéndole ayudar, ¿no? Comprendiendo su situación, ¿no? Acompañándola en su proceso, y la película logró llegar a ese punto en el que se reabre el caso. Pero a lo que quiero llegar con esto es que uno antes hacía la película y ya, ¿no? Y la película era lo único que importaba. Pero ahora, se está volviendo un tema muy, muy, muy presente, ya porque se está empezando a llevar a cabo, y porque está como cuestionando un poco entonces el por qué estamos haciendo documental. O sea, porque si nada más está haciendo el documental para hacer una película, es como que... o sea, ¿qué tan comprometido estás con el tema, no? Como para que quizás que la película pueda llegar a hacer otras cosas. Y a mí me llama la atención eso, porque también digo, no, esto no quiere decir que todas las películas, ¿verdad?, tengan que tener campañas de impacto, ¿verdad? Claro. O que tengan que ser pensadas desde un principio, ¿no? Lo recomendado sería eso, como todo, ¿no? Si puedes empezar, ¿no?, teniendo claridad, o teniendo aunque sea una idea, ¿no?, un punto de partida, ¿no?, teniendo ciertas cosas esenciales, y a empezar a trabajar de ahí. Pero menciono esto de la campaña de impacto también porque en el documental es muy importante encontrar aliados. Es muy importante encontrar asociaciones, ONGs, ¿no?, que sean empáticos o que trabajen en los mismos temas que el tuyo, porque les va a interesar el proyecto que estás haciendo, y porque te pueden ayudar a abrirte puertas, ¿no?, con el proyecto. Y entonces ahí entra el tema de las campañas de impacto. Entonces quizás todos los documentales buscan aliados, ¿no? Yo creo que eso es algo muy común. Entonces qué interesante es ahora el repensar que esas alianzas puedan trabajarse para generar estas estrategias, ¿no?, como las campañas de impacto. Y a mí me gusta mucho eso, porque yo lo pienso mucho con el proyecto que tengo, y son muchas cosas, ¿no?, las que quiero tocar, y es un tema que me interpela mucho, ¿no? Y sí pienso como que qué más podría haber o qué más podría hacer, y sobre todo ahorita lo tengo muy presente por este tema de la residencia, por un taller que acabo de tomar en donde también se expuso ese tema, porque es algo que está muy presente y que antes no me había dado la tarea de contemplarlo en mi proyecto. Pero sí lo pienso, y lo pienso porque al menos el tema lo veo muy frecuente, ¿no? Justamente en asociaciones, ¿no? Justamente pues sí, en asociaciones civiles que trabajan estos temas, o en ¿cómo decirlo?, colectivos, ¿no?, de periodismo, ¿no?, o muy sociales, ¿no?, que están buscando hablar de temas de esas índoles, de este tipo. Pues es que ahí está, ¿no? Ahí está la gente, ¿no?, que va a coincidir contigo, ¿no? Y con la que quizás puedes generar una relación muy buena, y que quizás puedan ayudarte a que el proyecto, si bien quizás no que te apoyen económicamente, pueda abrirse puertas y aplicar a otros lugares, y también te respalda a ti, a ti como director, como productor, que está teniendo un proyecto social. Te respalda mucho el saber que estás trabajando con asociaciones civiles, con ONGs, con colectivos que tienen que ver con tu tema, ¿no? Porque es como que, pues
hay un nivel de compromiso, es un proyecto que ya ha generado otras cosas, otras relaciones, ¿no? Otras maneras de trabajo. Y pues qué mejor que pensar eso, ¿no? En conjunto de que, ¿qué más puede haber aparte de la película? ¿Qué más podemos lograr? Y lo digo porque también me acuerdo mucho de la película del peluquero romántico, que esa es de ficción. Ajá. Y es una película que se enfrentó justamente a la distribución. Y justamente la estrategia que ellos llevaron a cabo fue, pues es muy difícil llegar al cine. Quizás es imposible que lleguemos al cine. ¿Por qué no hacemos una estrategia de circuitos alternativos, de cinetecas, de espacios culturales, en donde la película pueda verse y el director pueda ir para generar un diálogo? Porque también sí es cierto, ¿no? Pues una película se estrena en todo el, bueno, que al menos aquí en México, ¿no? Se estrena en toda la república, ¿no? En toda la nación, y la ves, ¿sí, no? Pero pues que es diferente sería ver la película y que te acompañe el director, ¿no? Y poder aprovechar y platicar un poco con él, que te cuenten, ¿no? Y en esa película tenían muy claro eso, ¿no? En la estrategia de distribución. Por eso lo ligo mucho con el público también, porque es muy difícil hacer estas películas. Involucran muchos factores, mucho tiempo. Entonces también uno se tiene que replantear y tener muy claro, entonces, ¿quién quiero que vea esta película? Porque si la película va a estar en nada más festivales de cine y nomás va a llegar 2 semanas en cartelera para a ver quién la puede ver, porque es muy difícil llegarle a un público general, ¿no? Y común. Entonces, ¿y ya? O sea, ¿eso va a ser todo? O sea, ¿ya? O sea, la película va a llegar al cine y muy difícilmente alguien la va a ver. ¿Y qué pasa? O sea, ¿sabes? O sea, como que si una película no se ve, existe, ¿sabes? O sea, como que... Sí. O sea, entonces las campañas de impacto, los proyectos transmedia, que un proyecto transmedia implica generar otros proyectos a partir de una misma pieza, una misma obra, van encaminados como en esa misma línea de que, no, yo como documentalista sí quiero lograr algo, quiero generar un cambio, o tengo ciertos objetivos que me gustaría llevar a cabo. Entonces, sé que quizás la película puede ayudar, ¿no? Obviamente, puede formar parte pues, forma parte, insisto, de la estrategia, va de la mano de la campaña de impacto, ¿no? No puede existir sin la campaña, sin la película. La campaña de impacto no puede existir sin la película, se hace a favor y en relación de la película, siguiendo la esencia, los objetivos, el público al que quiere llegar la película, ¿no? Entonces, pues es el tema, ¿no? Esto estamos viendo ahorita, ¿no? Y sí, se está volviendo muy popular ahorita en México. El año pasado, creo, se hizo lo que es el Good Pitch México, que justamente era como un encuentro, un espacio donde seleccionaban a 5 proyectos, si mal me equivoco. O sea, era un equipo muy reducido y tú ibas a pitchar tu proyecto no con productores, ni con coproductores, ni con temas de financiación de tu película, sino específicamente con asociaciones civiles, con colectivos y con ONGs que están trabajando distintos temas, con la intención de que pudieras encontrar un posible aliado y con la intención primordial de que estés trabajando en una campaña de impacto para que tu película pueda ser algo más que la película, ¿no? Wow. Y pues ese es el tema, ¿no? Sí, que tu película valga más la pena. Que no sea solamente entretenimiento o incluso que no sea Claro. solo informar al público, sino que Claro. la película sea una parte de un cambio mayor o una idea más grande. Exacto. De hecho, es algo que decían hace poquito que, pues sí, uno cuando es un documental lo que más quiere, o sea, más allá de que al espectador le guste y se sienta empático, es que se siga informando, ¿no? O que esto le cause algo para que siga moviéndose, investigando quizás, ¿no? Entonces ahí entra perfectamente el tema de la campaña de impacto, porque si está bien establecida, bien definida, si se va acompañando muy bien junto con el proyecto cinematográfico, la campaña de impacto junto en dado caso de que está una asociación, empieza a trabajar en esas acciones que quizás a los espectadores puedan incluso llegar a sumarse, ¿no? O sea, por eso, pues sí, no, obviamente, ¿no? O sea, cuando uno hace documental, pues sí, o sea, sí, o sea, quizás también uno quiere cambiar el mundo, pero o sea, entiende también que es difícil, pero lo que más quiere es que el espectador le quede, que puedas contagiar al espectador con lo que uno está haciendo para que le cause algo
que no quede en que, me gustó, no, sino, madres, tenemos que hacer algo, ¿no? O cómo hago algo, ¿no? O qué se está haciendo, ¿no? O qué podemos hacer, ¿no? ¿Sabes? Entonces, si tú ya tienes esta estrategia, se puede sumar al público ya sabes, la típica de firmas, ¿no? Para, no sé, llevar a cabo alguna causa, ¿no? O un voluntariado, ¿no? O no sé, digo, estoy ahorita nomás como así tirando al aire ideas, ¿no? Que no tiene que ser así, pero también la comunidad es lo que hace la fuerza, ¿no? O sea, entre más gente está trabajando un mismo tema y está buscando lograr cierto cambio en concreto, pues va a llamar más la atención, ¿no? O va a generar más insistencia, ¿no? Sobre todo si tienes una estrategia muy definida y planteada de qué quieres hacer. Entonces, pues sí, no, también son temas que nos compel, que nos interpelan a todos, que tienen que ver con nosotros. Entonces, tenerlos claros y buscar una manera de mejorar la situación y darles esa visibilidad, darles esa insistencia, dejar claro por qué es importante cambiarlo, va a ayudar, ¿no? Y va a sumar y con una estrategia definida vas a poder lograr, vas a tener más claro qué es lo que quieres lograr, ¿no? Y insisto, y la película es lo que tiene que ver, ¿no? O sea, parte de la película, parte de algo que tú quieres hacer, ¿no? Parte de a dónde quieres llegar, ¿no? Parte de que quieres causarle, ¿no? Que quieres causar, ¿no? O sea, no solo al espectador, ¿no? Sino puede lograr algo más esta película, puede generar un cambio. Y si es así, empezar a trabajar esa estrategia, ¿no? Y definir eso, ¿no? Entonces, no sé, es un tema que me parece muy interesante, que está muy, muy presente. Y también a veces digo, ¿no? De que, pues también a veces nomás las películas eran películas, ¿no? Y no tenían por qué ser más. Pero, y está bien, ¿no? Y insisto, no todo el documental... Sí, todavía es muy válido. No todo el documental tiene por qué llevar a cabo una campaña de impacto. Pero me parece un tema fresco, nuevo, reciente, que está cobrando mucha fuerza y que me interesaba mucho poder explorar en este espacio, ¿no? Del podcast. Te quería preguntar, tú mencionaste de lo de el peluqueo romántico, lo de esta estrategia alternativa de distribución. Sí, sí. Pero por ejemplo, lo de Good Pitch México era nomás una convocatoria exclusivamente para documentales, ¿no? Sí, claro. Y es justo algo que quería plantear. Básicamente, mi pregunta es, ¿has escuchado de campañas de impacto en películas de ficción? Mira, fíjate que es justamente la pregunta que yo quería plantear en este podcast. Excelente. Good Pitch México, sí. De hecho, es Good Pitch México porque está en otras partes, ¿no? Del mundo, incluso, me parece. Sí. Y por fin existió una edición aquí. Estoy en su página. Y sí. En este momento. Está pensado en... perfecto. Sí, está pensado en cine documental y así como Víctor, los invito a que investiguen y revisen y chequen porque me parece como algo muy interesante. Y a partir de ahí cobró fuerza esto que quería plantear. Y sí, quería hablar de la campaña de impacto porque, insisto, siento que te ayuda a determinar un público y te puede ayudar a descubrir y llegar al público quizás meta, ¿no? Al que quieres llegar y que quizás difícilmente puedes llegar en las convenciones y métodos tradicionales de hacer cine, ¿no? Que es una distribución en cines, ¿no? O en streaming incluso. Que la ventaja del streaming es que estás abierto a un público más amplio. Pero también estás compitiendo también en cines, ¿no? Con una gran variedad de películas, ¿no? De propuestas, ¿no? Entonces que tu película pueda ser lo suficientemente vista como quizás a uno le gustaría, pues quién sabe, ¿no? Entonces, por eso insisto también en el tema de que la campaña de impacto puede ayudar y puede contribuir a buscar públicos. Y por eso puse el ejemplo también del peluquero romántico y ahorita quiero hablar de eso. Pero nada más para como seguir contextualizando. Porque por ejemplo, supongamos que tienes un tema a nivel Latinoamérica, ¿no? Que nosotros como latinoamericanos estamos pasando por cosas muy similares, ¿no? Y vivimos en contextos muy, muy parecidos, ¿no? Entonces existe ahí una hermandad, ¿no? Que quizás no nos hemos abierto del todo a explorar, a investigar y a buscar. Y que creo que valdría mucho la pena que empezáramos a hacerlo, ¿no? Y justamente eso. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo una película que toca el tema de la defensa del agua aquí en México, ¿no? Pues la defensa del agua es algo que está pasando en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que hacemos una campaña de impacto en donde sí, la película va a festivales, sí, la película
Pensamos en que pueda tener una distribución en cines o incluso quizás le interesa a alguna plataforma de streaming, o quizás pensamos, no, queremos que la película la vea la mayor cantidad de gente posible y vamos a crear una campaña de impacto apoyándonos de una estrategia web digital para postearla, ¿no? La publicamos gratis. Está ahí gratis en YouTube o en Vimeo o en Facebook, y creamos toda una estrategia para que los públicos puedan llegar a ese enlace, ¿no? Porque queremos que la gran cantidad de gente la vea, ¿no? O porque nos importa la inmediatez, ¿no? Porque ya saben que también mandar a festivales de cine implica un proceso de 1 a 2 años. Llegar a salas... Bueno, uno trabaja en eso, ¿no? Si te va bien, ya en ese proceso de 1 año y 2 en festivales, ya consigues, ¿no? A alguien que le interese tu película distribuirla o comprarla para Netflix o yo qué sé. Si te va bien, ¿verdad? Pero si no, pues también es trabajar ese proceso de la distribución. Y pues está en salas, o sea, se trabaja, ¿no? Todo, cómo va a ser la estrategia, la publicidad para llegar a cines. Y ya, ¿no? Entonces a lo que voy es que bueno, si estoy tocando el tema del agua, ¿por qué no proyectamos esta película en distintas comunidades latinoamericanas, incluso con el apoyo de distintas asociaciones y aliados que tenemos o que podemos generar, y se comparten los lugares donde están pasando por los mismos temas, y que quizás ellos nunca van a ir al cine, ¿no? Y que quizás ellos nunca salen tarde de la película, ¿no? Y volvemos al tema de la visibilidad, ¿no? O sea, el conocer nuestras historias, ¿no? El vernos reflejados en la pantalla, como decía Víctor, ¿no? El aprender que existen realidades más allá de las nuestras, ¿no? Pues también qué bonito, ¿no? O sea, si estoy haciendo una película que toca un tema que tiene un eco a nivel Latinoamérica, pues qué bonito que gente latinoamericana que está pasando por las mismas situaciones o que es muy empática con el tema también pueda verla, ¿no? Y también pueda formar parte de la experiencia, ¿no? Entonces eso es lo que voy, o sea, en cuanto al público. Entonces ya, ahora sí, puede existir, debería existir, sería válido que existiera una campaña de impacto en cine de ficción, y es justamente la pregunta que me acabo de hacer el día de hoy y es la razón por la cual quería plantear este tema. Porque en documental se queda muy claro, ¿no? Queda muy claro el compromiso, queda muy claro los temas, queda muy claro las posibilidades, queda muy claro que ya ha pasado, queda muy claro que ya hay ejemplos. Pero en ficción, y como es un tema también medio nuevo, ¿no? Que está cobrando fuerza, hay festivales que te piden que tengas campaña de impacto, o sea, para aplicar a fondos o así. O sea, ya es algo que se está volviendo una normalidad, ¿no? Pues sí, ¿no? Se está volviendo algo parte de la industria. Entonces, por eso, no solo por eso lo quería plantear, sino también me quería preguntar, ¿y en ficción se vale? ¿Podría ser? Y yo creo que sí se puede. O sea, yo creo que, vuelvo a lo mismo, pues estamos haciendo cine, ¿no? Más allá de si es ficción o si es documental, se comparten muchas cosas, ¿no? Si yo como en ficción estoy trabajando con actores no profesionales, si yo en ficción estoy trabajando en locaciones reales, ¿sabes? Eso es documental, eso ya le da una naturaleza documental, y también la típica, ¿no? Es muy popular, ¿no? O es muy impresionante cuando nos enteramos de escenas en las que los actores improvisaron, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de que se salieron de una estructura. Estamos hablando de que se salieron de lo contemplado. Estamos hablando que algo real, algo que formaba parte del cosmos, del tiempo, del momento, de la autenticidad del personaje, del actor, logró llevar a algo que no se tenía pensado. Y es perfecto. Y es hasta mejor y superior que lo que uno estaba contemplando. Eso es documental. O sea, uno hace una estructura, uno hace un guión en documental, o trabaja en una escaleta, o trabaja en una investigación, pero uno nunca sabe qué se va a descubrir y uno está abierto. Y eso se trata en el documental, de sí tener claro qué es lo que quieres hacer, pero también ser flexible y entender que estás abierto a lo inesperado, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que la ficción son elementos documentales también, la improvisación, ¿no? O sea, por más rígido, por más profesionalista, no profesionalista, es mala palabra, por más perfeccionista que seas, ¿no? Y que tengas muy claro todo, el estar abierto a las posibilidades mágicas, ¿no? Que te ofrece el azar,
es lo que uno espera y son las anécdotas más mejores contadas, ¿no? Más preciadas, ¿no? Entonces, y en documental igual, en documental uno puede ficcionalizar, en documental uno trabaja en una puesta de escena, en el documental uno, pues el simple hecho de poner una cámara y de editar, ya estás subjetivizando la realidad. El trabajar con personas reales y quizás hacer algunas recreaciones o dinámicas más ficción, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, estamos haciendo cine, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede pensar el llevar a cabo una campaña de impacto en la ficción. No tengo un ejemplo, no he sabido de casos, pero creo que valdría la pena empezar a pensarlos. Y de hecho yo lo voy a proponer en un proyecto. No, que no es personal. Porque había también ahí una inquietud y unas ganas de hacer algo más con la película que se estaba pensando. Entonces ahí fue donde me entró la duda y pues el pensar en el algo más, ¿no? De alguna película es un poco pensar en un proyecto transmedia, ¿no? En generar otra pieza, es generar una campaña de impacto, ¿no? Pero en una campaña de impacto, insisto, el objetivo es tener objetivos, tener una meta, es el generar un cambio, es el llegar a esos lugares en donde quizás la película puede generar un eco. Entonces yo creo que con películas, que hay muchas películas con temáticas sociales, ¿no? Que hay muchas películas que no son documentales, pero que están hablando de temas muy similares y muy parecidos, pues yo creo que también podría... Yo creo que también en esos casos, en ese tipo de historias y de películas, también podrá llevarse a cabo algunas campañas de impacto. Pero vuelvo a lo mismo, tiene que partir de qué quieres lograr, ¿no? O qué quieres que la película cause, más allá de que la película pueda ser vista, ¿no? Y no sé, me parece que... Yo creo que sí se puede. Y no sé si en el futuro quizás tengamos más ejemplos, ¿no? Pues sí, los documentales que acabamos de mencionar bien pudieron haber sido a lo mejor en un universo paralelo películas de ficción. Y no estoy diciendo que eso sería mejor o peor, sino que, o sea, Claro. sería tratar esas mismas historias desde un punto de vista de, o sea, de un guión de ficción, pero con la misma intención o el mismo objetivo, ¿no? De contar una historia, pero a la vez darle conciencia al público de un tema que a lo mejor no saben y también querer lograr un Uh-huh. cambio social a través de esta historia. No hay una manera correcta o una sola manera correcta de contar una historia Exacto. y a lo mejor este tipo de campañas pueden apoyar a más de una manera de contar una historia también. Sí, claro, por supuesto. De hecho, quiero poner otro ejemplo de cómo el cine puede trascender, ¿no? Y transformar. Y es justamente Cosas que no hacemos, ¿no? Documental mexicano que se acaba de estrenar en circuitos de cinetecas principalmente y creo que en algunos cines también de la República. Y lo menciono porque toca el tema de... Es un chico en un pueblito, un adolescente que se identifica, ¿no? Que como mujer, ¿no? O sea, que quiere incluso revelárselo a sus padres, ¿no? Es como una especie de coming of age, ¿no? Este, y pues tiene que ver con el tema, ¿no? De la comunidad trans, ¿no? Y por ejemplo, yo vi la película hace un año porque tuve la oportunidad de escribir para el Vancouver Latin American Film Festival, ¿no? 2020, que pues es un festival en Vancouver, Canadá, que se enfoca y sus propuestas son cine latinoamericano, ¿no? Entonces estaban buscando personas que puedan hacer reseñas, ¿no? Que pudieran trabajar en las películas y yo acepté la selección de nuevos directores en donde se seleccionaron 6 largometrajes documentales. Ah, no, perdón. 6 largometrajes, tanto ficciones como documentales latinoamericanas, ¿no? Y ahí estaba la de cosas que no hacemos, ¿no? Entonces la vi hace un año, escribí una reseña, ahí también si la quieren buscar o ver o involucrarse con la película, que ahorita se acaba de estrenar, ¿no? Insisto. Y para que escuche la entrevista, porque eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Ahorita en las entrevistas sale el director, ¿no? Acompañado de ella, ¿no? De Dayanara, ahora ya, después de esta transición, ¿no? O sea, la película retrata este momento, ¿no? Y ella habla mucho de cómo la película le dio fuerza, le dio confianza.
le dio esa soltura, ¿no? Y la acompañó en ese proceso y ahora, si antes en la comunidad como que quizás tenían algún juicio o estereotipo o lo que tú quieras, ahora ya no es así, ¿no? Quizás. Entonces, hablo de eso, ¿no? De cómo una película puede trascender, transformar. Obviamente es documental, entonces hubo un acompañamiento, una relación muy estrecha, ¿no? Muy íntima con el personaje y también del director, ¿no? Del por qué estaba contando esa historia, cómo se había identificado, por qué, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que una campaña de impacto parte del proyecto que uno está haciendo. Y más allá del proyecto que uno está haciendo, el por qué, ¿no? El por qué lo está haciendo y el empezar a preguntarse, ¿y si esta película puede ser algo más? ¿Y si esta película puede causar o generar un cambio? ¿Cuál sería y cómo sería, no? Y de qué manera, teniendo estos objetivos claros, estas metas, ¿cómo podemos organizar una estrategia? Y es que lo padre de las campañas de impacto es que es como una experiencia, es como una experiencia fuera de la película, ¿no? Insisto, que apela al espectador, que apela a la gente que la vaya descubriendo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me da mucho la atención, porque insisto, ya no es solo ver una película 90 minutos, ¿no? Y que te cause algo y que tú investigues de cómo se hizo y veas algún diálogo con el director y cómo fue el proceso, sino que existe la posibilidad de apoyar y sumar y ver de qué manera acompañar, ¿sabes? De que esta experiencia, insisto, ¿no? Que fue lo que pasó conmigo con la de Hasta los Dientes, ¿no? El ir viendo cómo llegaron a ese punto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, la película no fue nada más la película, ¿no? Sino que si vino acompañada de esta campaña y viéndolo así, yo creo que la ficción también podría verse beneficiada o replantearse o cuestionarse estas cosas, ¿no? Con la finalidad de poder transformar, ¿no? De poder generar una experiencia fuera de la película y que pueda lograr un cambio, ¿no? Aparte de obviamente lo importante es el cambio social, es una oportunidad de que la película llegue a darse a conocer mejor o que llegue a lugares nuevos. Exacto. O que alcance Exacto. públicos nuevos y también eso. Básicamente no veo nada malo en esta idea, todos son beneficios. Ayudas, contribuyes a tu comunidad de alguna manera, Uh-huh. cuentas una historia de la que probablemente porque estás haciendo la película estás muy apasionado al respecto. Claro. Y la película oye de ti y oye de la situación de la que estás hablando y retratando y a lo mejor hasta va a querer, en el mejor de los casos, hacer algo al respecto. Es un ganar-ganar. Ajá, sí. Y, y de hecho, yo tengo muy claro, ¿no? Que por ejemplo, yo no soy un historiador, yo no soy un activista, eh, yo no soy, sé hacer muy pocas cosas, ¿no? Y el cine para mí es como ese medio en el que puedo juntar un poco de todo, ¿no? Y donde salen mis habilidades, ¿no? Y donde sigo aprendiendo también, ¿verdad? Entonces, o sea, como una manera, ¿no? De ser mi vocación, insisto, y de como aportar mi granito de arena en el mundo. Pero entonces ahí también es donde viene esa parte de que, pero ¿y si esta película puede ayudar de alguna u otra manera? O, o más allá de ayudar y generar este cambio, volver a eso del público, ¿no? Que por eso mencionaba lo de el peluquero romántico. O sea, sabiendas de la situación tan adversa y difícil de la distribución en México, ¿cómo podemos llegarle a las audiencias, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a los públicos, ¿no? ¿Cómo sabemos cuáles son nuestras audiencias si difícilmente va a poder verse esa película? Porque aparte es una película medio experimental que por cierto está también en Amazon Prime. La pueden ver en Amazon Prime, está ahí. Yo la vi en la Cineteca y justamente estaba el director. Entonces, nos contó todo este proceso. Y es lo padre porque vuelvo a lo mismo. No estamos haciendo cine para nosotros, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo una No, película para yo nada más verla o guardarla ahí, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Desde su concepción misma. Y vuelvo a lo mismo. Si una película no se ve, existe. O sea, es eso, cuestionarnos eso, reflexionar sobre eso. Y sobre todo eso, de las adversidades que tiene el cine mexicano. No todas las películas que se hacen llegan a los cines. Y si llegan, enfrentan tiempos muy reducidos en cartelera, más aparte competir
con otras propuestas que sí tienen recursos, que sí tienen publicidad y que todo el mundo sabe cuáles son. Entonces se enfrenta también a eso, ¿no? A las barreras que tiene el espectador contra el cine mexicano. Y dos, a que no se tienen recursos suficientes con el cine independiente para que puedan llegar al público común, al espectador común. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que va a ser muy adverso y muy difícil, pues ¿cómo puedo encontrar otro camino? ¿No? ¿Cómo puedo llegarle a esas personas? ¿No? Y bueno, insisto, es en cuestión de audiencia, ¿no? Que puedes irlo determinando, definiendo, y que al menos estas personas hicieron con el peluquero romántico, lo vieron así, lo entendieron así, y me parece que es muy claro y muy, pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Y creo que funcionó, ¿no? O sea, sí creo que la película llegó a tener alcance mayor de lo que hubiera tenido de otra manera. Porque él destacaba esto, de que, o sea, sí, igual la película se ve en otras partes, pero qué diferencia es tener al director, tener a la gente que la hizo y generar un diálogo. Porque para mí ese es el cine, ¿no? O sea, el cine genera un diálogo, ¿no? O sea, obviamente, ya sea nomás la película con el espectador, pero también existen estas oportunidades en las que el espectador puede interactuar e intervenir y participar en cómo fue este proceso, cuéntanos sobre tal cosa, me gustó mucho la película, ¿no? Y te lo quiero decir, ¿no? Por esto y esto, ¿no? O sea, el cine y el arte creo que genera diálogos, ¿no? O sí, ¿no? O sea, o habla con nosotros, ¿no? Porque habla con nosotros. Entonces dice, bueno, quizás estamos en espacios alternativos a lo largo de la República, no se compara quizás con estar en el cine, pero el diálogo y la relación que se va a tener con la película va a ser diferente, porque yo voy a estar ahí, yo como director voy a estar ahí, y va a haber la oportunidad de que el espectador pueda interactuar conmigo, y eso es lo que hablo de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, insisto, una campaña de impacto lo que busca es generar cambios, transformar, ¿no? Tener objetivos, pero también ayuda a delimitar tu audiencia, a que sepas cuál es tu audiencia y a que puedas llegar también pensando en todo eso, a que consigas aliados y a que puedas llegar a esas audiencias, ¿no? Que van a apreciar y valorar tu película. Y acompañado de una campaña de impacto, insisto, pues quizás hasta se van a sumar o quizás puedes encontrar a alguien también ahí que te ayude, que se sume, que le interese, ¿no? Y, ¿sabes? Entonces, es a lo que voy, ¿no? Si una película puede ser más, pues ¿por qué no serlo, no? E insisto, no todas las películas tienen que ser así, es algo que está ocurriendo apenas, es nuevo. Seguramente vamos a escuchar muchísimos más casos más adelante, pero no sé, dejo la pregunta abierta, ¿no? Dejo la pregunta abierta, dejo el tema abierto. Simplemente quería aprovechar la oportunidad y explorarlo y ver esa trascendencia que puede tener lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente. Y si yo soy un cineasta que está a punto de empezar un proyecto, un documental o algo así, y quiero iniciar una campaña de impacto, ¿qué hago primero? O sea, ¿me espero a un Good Pitch México o empiezo a buscar aliados por mi cuenta intentando contactar empresas? Yo creo que lo más importante es primero define bien tu proyecto, ¿no? O sea, ten claridad, ten una estructura, pregúntate mil y un veces por qué lo estás haciendo, ten tus avances personales de desarrollo, ¿no? Que digamos, también hablamos del tema, ¿no? Existe una fase de desarrollo, ¿no? En la que uno escribe el guión, lo trabaja hasta cierto punto en el que se siente cómodo, en el que descifra y tiene claridad con lo que está haciendo y contando, como para poder no solo tenerlo claro para ti mismo, sino para poder contárselo y explicárselo a otros que se van a ir sumando en tu proyecto, ¿no? Que puede ser desde que tu equipo técnico hasta coproductores, aliados, financiamiento, apoyos para presupuesto, ¿no? Entonces, o sea, primero trabaja tu proyecto, ¿no? Trabájalo en la medida que más puedas posible, porque vas a ir determinando cuáles son esos temas o esos perfiles donde vas a tener, en donde puede aplicar tu proyecto. Eso es aparte, haz tu lista, ¿no? De, ok, es un proyecto que habla de derechos humanos, es un proyecto que habla del medio ambiente, es un proyecto que habla del tema de la desaparición, es un proyecto que habla del tema, de las... del feminismo, ¿no? O de no sé, ¿cómo se dice? Grupos sociales, grupos vulnerables, comunidades indígenas, es del despojo, es del territorio, no sé, o sea, determina cuáles son esos perfiles
¿no? O esos ejes temáticos en donde se interviene tu película, ¿no? Porque ya una vez que tengas esa claridad, empieza a buscar aliados. Empieza a buscar aliados y empieza también a preguntarte cuáles serán tus objetivos con esa película. O sea, bueno, si mi película trata de esto, si mi película toca estos puntos, si mi película, pues la típica, ¿no? O sea, no sé, mi película es la historia de un personaje que está en una situación difícil y quiero ayudarlo. Entonces, mi objetivo entonces quizás es ese. Quiero ayudar al personaje de una manera, ¿no? Entonces, bueno, lo escribo también. Determina sus objetivos desde un principio. ¿De qué manera crees que tu película puede aportar, puede ayudar, puede generar ese cambio que tú estás buscando? Desde lo más local, o sea, desde lo más micro hasta lo más macro, ¿no? O sea, distinguirlo, ¿no? Definirlo, ¿no? Tenerlo claro, consciente. Y a partir de esas cuestiones, buscar esos aliados, ¿no? Y ya teniendo a un aliado, plantear esta idea de la estrategia, del generar una campaña de impacto, porque quizás ellos no saben qué es eso, o explicárselos, plantearles la idea de que sí tengo este proyecto, pero me gustaría generar esta acción en base a estos temas que toca mi proyecto y que a ti también te interesa porque eres un aliado que seguramente toca esos mismos temas, o que quizás tocas varios temas pero te interesa porque tiene que ver con mi película, pero nos podemos apoyar en base a lo mismo, y buscamos, y en base a esos objetivos que yo tengo muy claros, cómo podemos crear una estrategia que acompañe la película, ¿no? O sea, yo creo que sería eso, ¿no? O sea, definir objetivos, para empezar a definir por qué estás haciendo esto, cuál es tu historia, trabajar en una estructura, tener claro por qué lo quieres hacer y cuál podría ser ese público al que podrías llegar. Luego determinar los ejes temáticos, ¿no? Los perfiles en donde tu proyecto entra. Y posteriormente empezar a buscar aliados. Porque ya tienes algo que enseñarles. Ya tienes claridad suficiente como para explicarles qué tienes en mente. Y para empezar a trabajar. Porque también, obviamente una campaña de impacto implica dinero. Implica o sea, es algo que se lleva a la par de la película, pero que sirve más como marketing, porque no tiene que, o sea, existe por la película, pues. Entonces la película se tiene que hacer para que la campaña de impacto pueda funcionar, ¿no? Puede ir a la par. Entonces, involucra dinero, involucra gastos, y por eso es importante los aliados, por eso es importante las ONGs, por eso es importante las asociaciones, porque te pueden abrir esas puertas para conseguir esos dineros, esos apoyos económicos que ayuden a invertirle a la campaña de impacto. Porque sí, obviamente también cuesta y también implica otro trabajo, ¿no? Implica también otras responsabilidades, y por eso es importante el tema de los aliados, de quiénes van a ser las personas con las que vas a poder trabajar en conjunto para poder llevar a cabo esa estrategia. Y yo digo aliados porque para que también tú para que no la hagas tú solo, ¿verdad? O sea, para que no estés tú nomás, para que tú puedas contribuir, sí, y trabajar en equipo, porque esa gente tiene otros contactos, esa gente tiene otras puertas que van a abrir y van a ayudar a que esa campaña de impacto pueda ser financiada, pueda llevarse a cabo de la mejor manera y pueda contribuir y pueda, pues, ser un éxito, funcionar, ¿no? Para llegar a esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que esos serían como que los pasos a empezar a considerar. Y que parten de uno mismo, insisto, ¿no? O sea, de cuál es su proyecto, ¿no? Porque cada proyecto, pues, puede tener un montón de posibilidades, ¿no? Para más información sobre el desarrollo, ver el episodio 61 de este podcast, que ahí discutimos este tema en particular. Y por ejemplo, ¿cómo saber que tu tema se presta para una campaña de impacto? Pues eso lo tienes que saber tú, ¿no? Yo creo, o sea, porque solo tú sabes cuál es tu proyecto y cuál es tu historia, qué es lo que te interesa de ella, cuáles son los temas que implica y aboga, ¿no? Y se ven relacionados, ¿no? O sea, pues, no sé, me parece algo muy difícil de resolver y que va a depender y determinar siempre de lo que tú estás haciendo. Pues vuelvo a lo mismo, todo depende de lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, pues que tu historia o tu película tenga que ver con... Y es que también, o sea, nada se escapa de lo social, ¿no? A final del día. Sí, y obviamente claro, hay distintos tipos de tratamientos e historias, ¿no? Y aproximaciones, ¿no? O sea, claro que sí. Uh-huh. Pero... Bueno, obviamente, si estás hablando en efecto de un tema, pues ahí está, ¿no? Pero si no es así, es que tiene que entenderse, ¿no? Tiene que formar parte de la esencia, del corazón y de la naturaleza del proyecto, para que quede claro. Porque puede que digas, bueno, estoy contando la historia de este personaje que está pasando por esta situación. O bueno, no, quiero contar la historia de vida de este personaje.
Ah, bueno, ¿y qué fue? No, pues fue, no sé, piloto de carreras, ¿no? ¿Cómo se dice? Fórmula uno, ¿no? Ah, Ajá. ok, perfecto. Y bueno, y quiero crear una campaña de impacto. Bueno, para empezar, ¿cómo creas una campaña de impacto? ¿Qué tiene que ver esa historia en particular? Y bueno, tú dices, bueno, no sé, supongamos que este personaje, no sé, digo, me voy a ir por algo muy trillado, ¿no? Quizás no, pero para intentar como resolver esto. Sí, claro, claro. No sé, quizás este personaje era alcohólico y muere por un tema de depresión, ¿no? O un tema de sus adicciones, ¿no? Una cosa así, o alcoholismo, no sé qué. Ah, bueno, ya ahí encuentro una, un contexto, un factor social que determina la vida del personaje porque por eso muere, no sé, digo, te insisto, no, estoy diciendo un caso hipotético, ¿no? Sí, claro. No se lo tomen en serio, pero ya ahí, ok, y bueno, dices, bueno, pero entonces dices, es que mi historia trata de cómo la masculinidad de este personaje lo llevó a ser una persona muy reprimida y que se dejara llevar por sus adicciones. Ah, bueno, ya estás hablando, ya hay temas ahí que tú estás Ding, ding, ding. aproximando y que tienen que ver y se reflejan en la película. Entonces ahí me estás hablando de masculinidad, me estás hablando de adicciones, me estás hablando pues ya estás hablando de algo, de componentes claves que forman parte de tu película, o sea, que tienen que ser parte de tu película, de tu aproximación, de tu tratamiento, de tu narrativa, insisto. O sea, no estás inventando cosas, tienen que ver con tu película, son parte y tienen que ver con esa historia que estás contando. Ah, bueno, entonces ya ahí me estás dando algo de lo que yo puedo hablar. Y luego dices, ¿sabes qué? Descubrí que insisto, estoy inventando, que en la Fórmula uno existen varios casos. Bueno, es más fácil, el mismo tema, pero en deportes, en el americano. Que hicieron una película de ficción con Will Smith, ¿no? Que tocaba el tema de cómo, De las concusiones de los jugadores, sí. Exacto, exacto. A través de un personaje te das cuenta de esto, descubres esto y quieres hablar de eso y te das cuenta que no es el único. Ah, bueno, entonces estás hablando de que es un tema industrial, es un tema sistémico, es un tema del que no se habla, es un tema del que Ajá. existen investigaciones, ¿no? Ya ahí hay un potencial brutal, brutal para aprovechar y crear una campaña de impacto, para visibilizar esos temas, para llegar a que se ejerzan cambios, que se visibilice y que la industria del fútbol americano tome una postura y cambie y genere un reglamento y, ¿sabes? Ya ahí estás Sí. hablando, pero porque forma parte y tiene que ver con tu proyecto, ¿no? Porque insistimos y volvemos a lo mismo. No todas las películas, ni todos los documentales, ni todas las ficciones tienen que generar campañas de impacto, pero desde la vista de la ficción, desde una historia biográfica de un personaje que le pasó esto, o la típica, ¿no? También yo lo veo como con la W, ¿no? Que hubo un caso, ¿no? De un luchador que también pasaba por lo mismo de las concusiones y llevó una tragedia en la que él se suicidó y mató a su familia. Y es un tema muy fuerte y es un tema que afectó y cambió a la industria y que visibilizó un tema. Entonces, digo, me siento un poco mal hablando de ese tema porque es un tema también muy delicado, muy fuerte, Claro, sí. pero es un tema que tiene que ver con esa industria que yo sé, del que yo conozco muy bien y era un gran luchador, pero eh, pues terminó en algo que ojalá y que quizás se pudo haber evitado. Entonces, si yo quiero contar esa historia y si yo quiero hablar de todo eso, ahí encuentro ese componente, ese objetivo, esas ganas de poder generar, de poder llevar a... Ya ahí empieza a empezar, bueno, si trata de esto, si tiene que ver con esto, ¿cómo podemos crear una estrategia? ¿Cómo podemos llegar a cambios para que la película no solo tenga visibilidad y fuerza en los medios, y que encuentre un público, sino que además pueda lograr generar un cambio, ¿no? Entonces yo creo que va un Sí. poco por ahí. Si de verdad conoces tu película, tú sabes de qué habla exactamente. Porque todas las películas tienen dos tramas, o se tratan de dos cosas. Está la trama Claro. superficial, que es de que, Ujú. pues se trata de la vida de este vato. Pero uno como autor de esa película, o tú sabes, o Sí, alguien sí, que sí. encontró esa historia también sabe que, de lo que en verdad estoy hablando no es solo la vida de este sujeto, sino de un problema sistémico o de la adicción o de
algo, o Claro. sea, es la premisa, el corazón Exacto. de la historia. Ujú. Si tú de verdad conoces la historia de lo que estás haciendo, tú sabes a qué se presta, Exacto. que va más allá de Exacto. este personaje, sino de la Exacto. sociedad o de una industria o qué Ujú. sé yo, ¿no? Sí, y justamente la campaña de impacto o sea, no tienes que tener todo resuelto, obviamente, ¿verdad? Pero tienes que tener identificadas las fortalezas, ¿no? O los puntos claves y esenciales, ¿no? O sea, eso no, o sea, eso es sí o sí. Entonces, ya hay una campaña de impacto con asociaciones que trabajan en esos temas de los que tú estás hablando. Dices, bueno, quizás no tengas resuelto del todo claro cómo resolver, cómo generar un cambio. Pero ahí es donde entra el trabajo en equipo, de esta relación con estas asociaciones, que ellos quizás ya tengan esos trabajos más resueltos o una mayor claridad en esos temas. Entonces, si tú tienes tus objetivos, vale la pena compartirlos. Pero también ellos quizás seguramente van a tener otra experiencia, ¿no? Van a tener otros acercamientos, van a tener otras ideas. Y ahí es donde esa es la magia de la campaña de impacto. Que estás trabajando con gente que toca esos temas. Vas a buscar aliados que te puedan ayudar, que puedan sumarle a la campaña de impacto de tu proyecto, ¿no? Y que tienen que Sí, ver, insisto, con tu proyecto. Entonces, yo sí. creo que es eso, ¿no? La magia, la naturaleza, el poder que lleva. Y lo más padre es eso, que es una experiencia fuera de la película, por lo tanto, el espectador puede interactuar con esa campaña, con esa experiencia, con esos objetivos, sumarse a la causa, ¿no? Y a mí eso me parece mágico, ¿no? Me parece increíble, me parece buenísimo, ¿no? Me parece utópico y es posible. Y se están llevando a cabo. O sea, no me lo estoy inventando. Y los invito a que sigan investigando, que sigan buscando sobre estos temas, porque va a ser algo de lo que vamos a seguir hablando muy seguramente en los próximos años. Sí, y la misma búsqueda de aliados, como tú dijiste, te ayuda a informar la misma historia que estás haciendo y Claro, alimenta, nutre lo que ya tienes. Te da un punto de vista que a lo mejor no habías considerado, no tenías antes. exacto. Entonces, como ya Sí, por dije antes, supuesto. no veo nada en contra de esta idea, de al menos intentarlo. A lo mejor no se logra, pero Claro, todo esto no puede hacer más que mejorar el producto final. exacto. Sí, o sea, es eso. Es pensar en que la película ya no solo es la película, sino que puede haber más. Y depende, o sea, también digo, o sea, puede que tú digas, no, pues no sé cómo generar objetivos, pero me gustaría crear a la par una campaña audiovisual de concientización, o no sé, o a la par me gustaría crear otro proyecto o llevar a cabo otro, o sea, no sé, o sea, el cielo es el límite, pues, ¿no? Va a depender de cuál sea la estrategia, de cuál sería la mejor manera, de la relación que tengas con tus aliados, de los objetivos que quieras hacer, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que ya para cerrar con el tema, este, no más, no sé, me parece importante plantearlo desde el documental y la ficción, en particular porque el documental ha logrado cambios y ahora se está buscando precisamente eso a través de estas campañas de impacto. Y digo, también la ficción obviamente genera cambios, ¿no? También la ficción también ayuda, el tema de la visibilidad que hablábamos un poco, el tema de, de vernos reflejados, ¿no? El tema de hablar de temas sociales, ¿no? El tema de hablar de lo que no se habla, ¿no? De los tabúes, ¿no? De romper con los estereotipos, o sea, todo eso es importantísimo, ¿no? Entonces, de esta manera, yo creo que también la ficción podría empezar a considerar, empezar a pensar, empezar a plantearse, porque parte de por qué estamos haciendo esto, o sea, esta idea del campaña de impacto parte de por qué estamos haciendo esta película, a quién le queremos llegar y qué es lo que queremos que cause con el espectador, por lo tanto, qué es lo que queremos que cause en una sociedad. Entonces, pues no sé, yo creo que con eso al menos yo cierro. Víctor, ¿quieres hacer algo más para terminar y comentarles dónde pueden encontrarnos? Y solamente gracias, Sergio, por traer esta historia aquí y compartir esto con todos los que puedan escuchar este podcast, y espero que a alguien le pueda ayudar en el futuro Claro. esto. Y pues sí, nos pueden encontrar en Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y Facebook cuando tenemos entrevistas. Sí, próximamente, bueno, se vienen distintos temas, que es lo que espero que hayan notado que estamos trabajando como en cosas distintas, Se vienen varias en cosas cosas. emocionantes, desde los Sí, pitch,
el segundo... bueno, estamos a mitad de año, ¿no? Entonces la segunda mitad de año se va a poner muy buena. Víctor ya sabe un poco qué es lo que se viene. También está trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con lo mismo. Les agradecemos mucho por escucharnos, por estar aquí. También he visto que se está sumando nuevos suscriptores, como siempre. También sabemos que hay gente que nos está escuchando en otras plataformas fuera de las ya mencionadas del podcast. Les agradecemos mucho. Aquí seguimos. Síganos en Facebook. Como dijo Víctor, ahí tenemos nuestra página. Para que también estén al pendiente de esa red. Y pues nada, estamos aquí al pendiente. Seguimos aquí conversando, dialogando, platicando. Cualquier cosa ya saben que pueden comentar. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, hasta la próxima. Bye.